Estamos con Noelia Ibáñez Castro, que ella fue la primera en ser nombrada miembro de la Corte de Honor de estas fallas 2018. Vamos a preguntarle por ese momento, el hecho de ser la primera, ¿cómo lo viviste? Bueno, pues la verdad es que ni me di cuenta porque yo estaba llorando por Dafne, que no había sonado su nombre entre las pequeñas, y no sabía ni que habían empezado ya a nombrar a las mayores. Y de repente escuché Noelia, sí que he de decir que de Noelia Ibáñez se me pasó como una eternidad porque había otra Noelia, y me tuvo que decir Rocío, mi compañera, Noelia, ¿qué te han nombrado? Y bueno, fue increíble, fue súper emocionante y además el estar ahí arriba y ver las caras de todas las que iban saliendo mis compañeras fue súper bonito. Supongo que por mucho que se describa, te estamos preguntando a todos los miembros por ello, todos los periodistas, perdona, por ello, es algo que no se puede describir con palabras, ¿no? Exacto, si no lo vives realmente no sabes lo que es y es muy emocionante, muy bonito. Bueno, Noelia, para conocerte un poquito mejor, cuéntanos cuántos años tienes, de qué falla eres, a qué te dedicas, si estudias o trabajas. Vale, tengo 21 años, soy de la falla Plaza de Sant Bull, del sector La Seu Seria del Mercat, y estudio magisterio de primaria y trabajo por los fines de semana en el Mestalla de azafata, en el palco, y luego estoy he estado todo el año en una cafetería por las mañanas y ahora en octubre vuelvo a empezar en la cafetería. ¿Vas a poder con todo, Noelia? Sí, yo creo que si me organizo bien, sí. Sobre todo lo que más miedo me da es lo del Mestalla, porque son los fines de semana, pero bueno, eso ya veré qué hago con ello, y lo de la cafetería sí, porque es por la mañana 3 horitas, así que y está debajo de mi casa. O sea que así es factible. Claro, además eso, yo quiero seguir trabajando más que nada porque sé que es un año en el que voy a necesitar muchas cosas y quiero también que pagarme cosas yo, no todos mis padres. Claro, efectivamente. Bueno, Noelia, y este año que has sido fallera mayor, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, ha sido un año increíble, ya fui fallera mayor infantil en 2006, pero se vive completamente diferente siendo mayor, eres más consciente de todo y bueno, ha sido espectacular por todo lo que he vivido y sobre todo el trato de mi familia, de mi comisión, de mis amigos, ha sido espectacular. Y será diferente también ahora este año que te espera, lo vas a vivir de una forma totalmente nueva. Sí, la verdad es que sí, porque además en mi comisión hacía 11 años que no salía una chica de la corte y fue mi fallera mayor, María Díaz. Entonces no he vivido solo en ese año de cerca ni en mi familia ni nada, entonces va a ser un año completamente distinto y con muchísimas ganas de ver lo que me espera y cómo va a ser. Después de más de 10 años sin que nadie fuera de la corte en tu comisión, ¿cómo han recibido ellos la noticia? Bueno, están emocionadísimos, están súper orgullosos de mí y ilusionados por verme a mí, por saber que ellos me han criado realmente y con ganas de que empiece todo y bueno, de hacerles partícipe lo máximo posible este año, que sé que no voy a poder estar tanto con ellos. Exacto, y transmites esa ilusión y esas ganas de decirte. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena y que disfrutes de tu reinado. Vale, muchísimas gracias.